Bienvenidos. Estamos llevando a cabo un estudio expositivo acerca de los 10 mandamientos dentro de nuestro estudio de la eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y conforme vamos profundizando en cada uno de estos mandamientos, nos vamos dando cuenta cómo se relacionan el uno con el otro, como si cada uno de ellos fuera un eslabón de una gran cadena que nos revelan el carácter y la moral de Dios en contraste con nuestra propia moral, nuestros principios, nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver la vida. Y es muy importante para nosotros poder conocer a Dios de la manera correcta como Él se presenta en su propia palabra, si es que deseamos relacionarnos con Él y tener un concepto adecuado de quién es Él como persona. En nuestro estudio anterior dimos inicio a la segunda parte de los mandamientos, que es la que abarca las leyes en relación con los hombres, y esto inicia con el hogar. La manera en la que tratamos a nuestros padres es importante para Dios porque ellos son la primera figura de autoridad que tenemos al entrar a este mundo. Y la forma en la que aprendemos a honrarlos a ellos forjará en nosotros nuestro propio carácter para respetar otras autoridades que tendremos en la vida fuera del hogar, como nuestros maestros, nuestros jefes, nuestras autoridades civiles y nuestros gobernantes. La razón por la cual este es el primer mandamiento con promesa es porque Dios esperaba que su pueblo no tolerase la delincuencia juvenil, puesto que la rebelión y la irreverencia hacia los padres se extenderían luego hacia las demás autoridades, perjudicando así la misma sociedad. Muchos llegamos a ejercer cargos de autoridad, ya sea también como padres, como maestros, como jefes en una empresa o como autoridades civiles. Y esperamos que nuestros subalternos nos respeten y se rijan a las normas establecidas para que todo marche en orden, en paz y armonía. Como creyentes, honramos a Dios honrando a nuestros padres. Estrechamente relacionado con vimos que el sexto mandamiento es mejor entendido como no cometerás homicidio. Aunque matar y asesinar conllevan el mismo acto de quitar la vida a una persona, no obstante son dos actos totalmente diferentes para Dios y acarrean consecuencias distintas. El acto de asesinar solo puede significar una única cosa: quitarle la vida a una persona de forma ilegal e inmoral, de forma predeterminada, con alevosía, con ira y con ensañamiento. El concepto errado que se tiene de este mandamiento da justificación a dos ideas que no tienen validez ni fundamento en la Biblia: la oposición a la pena de muerte y el pacifismo. Pero también hay un tercer tema que hoy en día muchos justifican sin ninguna clase de base bíblica: el aborto. Y no podemos abandonar este sexto mandamiento sin abarcar este aspecto tan importante, pero también tan controversial, tan chocante, tan polémico y tan espinoso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Comencemos en oración. Padre, gracias te damos por la oportunidad una vez más que tenemos de poder estudiar tu palabra, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos, de escuchar tu voz y de ver la guía que tú nos das a través de tu Espíritu Santo para comprender toda tu palabra de la forma correcta. Gracias porque tú nos hablas a través de ella y podemos ver cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Te rogamos en todo momento, Señor, que tú estés obrando a través del mensaje del día de hoy, guiándonos a sí mismo a través de tu palabra inspirada por tu Espíritu, para que asimismo también nosotros podamos comprender con claridad y entender y abarcar correctamente cada tema. Gracias porque tú no te contradices a ti mismo, y eso lo podemos ver en tu palabra. Bendícenos el día de hoy a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Aunque muchos digan que la Biblia no menciona de manera específica el tema del aborto, hay numerosas enseñanzas en las Escrituras que muestran con claridad la visión de Dios sobre este tema. Uno de los argumentos más comunes de parte de los feministas que están a favor del aborto es considerar que un embrión es solo una simple masa celular amorfa y por lo tanto no es un ser humano. En contraste con este pensamiento, Jeremías capítulo 1 versículo 5 y el Salmo 139 de los versículos 13 al 16
Nos hablan del papel activo que tiene Dios en nuestra creación y en nuestra formación desde la matriz. La Biblia enfatiza que Dios nos conoce desde antes de ser formados en el vientre materno y nos ve como seres humanos desde el mismo momento de la concepción. Esto se comprueba con Éxodo capítulo 21, versículos 22 al 25, donde podemos ver que el mismo castigo que Dios prescribe para alguien que comete asesinato es el mismo castigo para alguien que causa la muerte de un bebé en el útero de su madre. Así, claramente podemos ver cómo Dios considera que un bebé en gestación está biológicamente al mismo nivel de un ser humano adulto y plenamente desarrollado para Dios. Con esta base bíblica, para el cristiano el aborto no es un asunto de elección de los derechos de la mujer, sino que es un asunto de vida o muerte de un ser humano hecho a la imagen de Dios. Como lo dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Otro argumento que usualmente se levanta a favor del aborto es, ¿y qué sucede si la vida de una madre está en riesgo? Tengamos en cuenta que hoy en día esta situación se presenta en menos del 1% de los abortos realizados en el mundo. Hay más mujeres que tienen abortos porque no quieren hacerse cargo del bebé que están esperando o porque no quieren arruinar sus cuerpos que mujeres que tienen que abortar para salvar su propia vida. De hecho, solo en este caso, si un médico recomienda un aborto para salvar la vida de una mujer, ni siquiera se considera como asesinato por el Estado. Para cualquier pareja cristiana que enfrente una situación tan difícil como esta, sabe que puede contar con la sabiduría que el Señor otorga a sus hijos por medio del Espíritu Santo, como lo dice Santiago 1:5. Por otra parte, menos del 5% de los abortos son por razones de violación o incesto. E incluso en este difícil 5% de los casos, el aborto nunca debería ser la primera opción, ya que bien vale la pena luchar por cualquier vida humana. Si alguien no puede hacerse cargo de un bebé, es preferible darlo en adopción a familias que no pueden tener hijos que cometer asesinato por medio del aborto. Aquellos cristianos que han sido responsables de un aborto, ya sea un hombre que ha incentivado a una mujer al aborto, ya sea una mujer que se ha practicado un aborto, o ya sea un doctor que ha ejecutado uno, y que sientan carga por ello, deben saber que este pecado no es menos perdonable que cualquier otro pecado. A través de la fe en Jesucristo, todos los pecados pueden ser perdonados. Así lo dice Juan 3:16, Romanos 8:1 y Colosenses 1:14. Pero debe haber un legítimo arrepentimiento y un abandono a este pecado. Pasemos ahora al séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Éxodo capítulo 20, versículo 14 y Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. Hagamos lectura de los versículos 1 al 14 para recordar todos los mandamientos que hemos estudiado hasta ahora. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. Versículo 14. No cometerás adulterio. Ese es el mandamiento que tiene que ver con las relaciones sexuales. Y a causa de la mala interpretación de este mandamiento,
muchos también perciben mal la sexualidad. Por eso es muy importante que definamos bíblicamente lo que es adulterio. En la Biblia, la palabra adulterio se refiere al acto sexual de un hombre o una mujer que, estando ya casados, llevan voluntariamente con alguien que no es su cónyuge. En su significado intrínseco, la palabra adulterio abarca el sentido del cambio negativo de las características originales de algo. Adulterar es depravar, es alterar o cambiar la calidad y la pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. Así, por ejemplo, en nuestro medio hablamos comúnmente de los peligros del licor adulterado, cuando éste es mezclado con sustancias altamente tóxicas. Hablamos de documentos adulterados o falsificados, cuando se hacen cambios ilegales o falsos a cartas, actas, informes, contratos, identificaciones y hasta pasaportes. Y hablamos también de alimentos adulterados, cuando las características de calidad de un alimento se sustituyen al ser mezcladas con una sustancia inadecuada. Este mandamiento es otro de los que tiene que ver con los daños personales porque concierne a nuestra propia castidad y la del prójimo. El sexto mandamiento protege la santidad de la vida y el séptimo mandamiento la santidad del matrimonio. Cuando estamos enojados y odiamos, cometemos asesinato. Y cuando deseamos sexualmente a alguien que no es nuestro cónyuge, cometemos adulterio. Para Dios, este pecado es repugnante porque es un acto de infidelidad con el cónyuge que distorsiona el pacto matrimonial que Él ha establecido y por eso la gravedad de este pecado está al mismo nivel del asesinato. Por eso vemos que en la ley que Dios le dio a los israelitas estableció que el adulterio se castigaba con la pena de muerte. Puede verlo en Levítico capítulo 18 versículos 20 al 29 y también Levítico capítulo 20 versículo 10 donde dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Aunque esto no sea nada agradable de ser escuchado por muchos el día de hoy, no deja de ser verdad y nos muestra el verdadero carácter de Dios. En Hebreos capítulo 13 versículo 4 el Señor nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso debe quedar claro que el sexo fue creado por Dios para el hombre y la mujer dentro del marco del matrimonio. Y todo lo que esté fuera de este margen establecido por Dios es lo que Él condena. Así, toda clase de relación sexual ilícita dentro del matrimonio y también toda relación sexual antes del matrimonio, lo cual es fornicación, van en directa desobediencia a la voluntad de Dios. ¿Pero por qué se prohíbe el adulterio en los 10 mandamientos? Por 2 razones básicas, una social y otra espiritual. En primer lugar, la familia es el núcleo de la sociedad instituido por Dios para reflejar la unidad de Dios. Al igual que los otros 9 mandamientos, este mandamiento es indispensable para formar y mantener una sociedad estable. Las relaciones sexuales llevadas con alguien diferente de la pareja generan sentimientos de traición, decepción y pérdida de confianza que causa enormes daños al matrimonio y a los hijos. Estos daños son para muchos muy difíciles de perdonar y llevan a la destrucción del matrimonio con el divorcio. El rompimiento de la unidad familiar trae culpabilidad, enojo, desconfianza y muchos conflictos que afectan a la pareja y a los hijos de manera emocional y psicológica. Por otra parte, el adulterio también puede resultar en enfermedades venéreas y en embarazos no deseados que llevan a más abortos y a generar niños sin familias estables, ya sean niños sin un padre, sin una madre o sin ambos. Por esa razón, al destruir el núcleo de la sociedad que es la familia, el adulterio también atenta contra la estabilidad de la sociedad. Y si una sociedad no cuenta con familias estables y firmes, le será muy difícil transmitir los buenos valores sociales que la estabilizan y la fortalecen. El compromiso hacia una esposa y unos hijos hace al hombre más responsable y maduro. La unidad familiar satisface las necesidades emocionales y materiales de la mujer, y solo la unidad familiar puede brindar a los hijos una niñez estable y segura para su desarrollo.
Por esa razón, todo lo que atente contra la unidad familiar está prohibido por Dios. Cosas como el deshonrar a los padres, el incesto, el divorcio, el abandono de los hijos, el aborto, la violación, la homosexualidad y el adulterio. En segundo lugar, la familia es el núcleo de la sociedad instituido por Dios para reflejar la integridad de Dios. Quien comete adulterio lleva una vida fraudulenta, pues el que es adúltero piensa solo en sí mismo, en sus necesidades y en cómo mantener engañada a su pareja antes de preocuparse primero por el bienestar de su cónyuge y el de sus hijos. Por eso el adulterio siempre será una doble vida llena de engaños. El mandamiento que prohíbe el adulterio no tiene un asterisco que aclare que está permitido si ambos esposos lo consienten. Aún si un cónyuge diera su consentimiento para una relación extraconyugal, esto no significa que sea aceptable frente a los ojos de Dios. Y el hecho de que esta sea una práctica común en la mayoría de la sociedad tampoco la hace lícita ante los ojos de Dios. Eso no significa que Dios lo apruebe. El hombre puede creer que Dios ha cambiado ante este mandamiento, pero no es así. Este mandamiento aún está en vigencia. Y actualmente no vivimos en un tiempo donde esté más arraigada la pureza y la santidad. Por el contrario, vivimos en una época donde el sexo es practicado de muchas formas distorsionadas y fuera de los parámetros establecidos por Dios. Hoy vivimos en medio de una revolución sexual que nos ha venido por los siglos. Esta no es nueva, y todo lo que en el Antiguo Testamento se considera adulterio para Dios, lo sigue siendo actualmente para Él. Es Dios quien establece que esto es pecado, y somos nosotros quienes debemos cambiar nuestra posición y aprender a ver las cosas desde su perspectiva para entender lo que Él quiere darnos a conocer física y espiritualmente. El hombre posee un cuerpo físico que es dado por Dios y este es visto por Él como un tabernáculo o un templo donde mora el espíritu del hombre, pero también donde viene a morar el espíritu de Dios cuando adquirimos la salvación. Por eso es un privilegio que Dios nos haya dado un cuerpo, pero más que el Espíritu de Dios more en nuestro cuerpo para ser usado para la honra y la gloria de Dios. El apóstol Pablo, hablando para los creyentes, nos dice en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 20, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este potencial para utilizar nuestros cuerpos para la gloria de Dios también se enfatiza por el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, de los versículos 3 al 5, cuando dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Atención, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí, Dios establece claramente que la fornicación y el adulterio son prácticas habituales entre los impíos, entre los pecadores que no conocen a Dios ni su palabra. Por eso Pablo nos advierte claramente contra tal tipo de comportamiento en 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que para los cristianos, el cuerpo es un miembro de Cristo, es un templo del Espíritu Santo y le pertenece al Señor, no a nosotros. Por eso nunca debe usarse para un propósito que deshonre al Dios que lo hizo y que mora en él. Pero resulta que el problema del adulterio es más complejo aún para los hombres, ya que este pecado no es para Dios solamente un acto corporal, sino también espiritual. También pecamos con el corazón, y es por eso que en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28, nuestro Señor Jesús amplió la definición del adulterio y la fornicación para incluir una intención potencialmente oculta desde el corazón del hombre. Él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. La infidelidad física es, ante todo,
un asunto del corazón. Y la lujuria es tan pecaminosa a los ojos de Dios como lo es el acto físico mismo del adulterio. La palabra mira de este versículo es un participio presente y se refiere al proceso continuo de observar. En este uso, la idea no es la de una mirada casual o involuntaria, sino la de observar de manera intencional y repetida. ¿Para qué? Para codiciar, lo cual muestra el objetivo que lleva a la acción de mirar. Por lo tanto, Jesús está hablando aquí de una observación intencional con el propósito de codiciar a alguien. Está hablando del hombre que mira a una mujer de este modo con el fin de satisfacer sus deseos perversos. El Señor está hablando del hombre que mira a una mujer ya sea en un cartel, en una pancarta, en una revista o en una película, ya sea insinuante o pornográfica, ya sea un programa de televisión conocido por su contenido sensual, ya sea que vaya a una playa para ver reducidos trajes de baño o cualquier otra cosa con la única expectativa y el deseo de excitarse de manera sexual y pecaminosa. A este pecado la Biblia lo llama lujuria. Para Dios, mirar con lujuria a una mujer es adulterio con esa persona en el corazón. Y no es la mirada lujuriosa la que ocasiona el pecado en el corazón, sino que es el pecado en el corazón la que causa la mirada lujuriosa. El Señor no está hablando aquí de una exposición inesperada e inevitable a la tentación sexual. Cuando un hombre ve inesperadamente a una mujer vestida de forma provocativa, sin duda comenzará a ser tentado por su concupiscencia con pensamientos de lujuria y con el fuerte deseo de seguir mirándola. Pero no hay pecado si se resiste a la tentación y la mirada se vuelve hacia otra parte, donde por desgracia en muchos de los casos se encuentra con otra tentación. Lo que Jesús condena es mirar continuamente a alguien con el fin de satisfacer sus deseos lujuriosos. Esto es lo que evidencia un corazón vil e inmoral. El deseo sexual, la lascivia y la pornografía son duramente criticados en los hombres, y con justa razón, pero este pecado ya no es exclusivo de ellos. En esta cita de Mateo capítulo 5, nuestro Señor toma como referencia a un hombre que mira a una mujer para codiciarla, porque generalmente es lo más común. Pero la condenación que se hace para los pensamientos lujuriosos se aplica igualmente para las mujeres, que también son igualmente susceptibles a miradas lujuriosas e incluso a incitar a los hombres a la lujuria. Actualmente la adicción a la pornografía ha aumentado también en las mujeres de una forma escandalosa, quienes además se prostituyen en línea por medio de las redes sociales con el moderno sexting. Muchas de estas mujeres, casadas, solteras y también muchas adolescentes, consideran que al no tener un contacto sexual físico con un hombre, no están adulterando o fornicando y pasan por alto que desde sus corazones ya han pecado. Y no solo eso, sino que han sido el objeto sexual de muchos hombres, llevándolas a fornicar y a adulterar también. Al respecto, el evangelista Arthur Walkington Pink, en su libro Las Bienaventuranzas, dice lo siguiente: si la mirada lujuriosa es un pecado tan grave, entonces quienes se visten y se exhiben con el deseo de que las miren y las codicien, no son menos culpables, sino tal vez más. En este asunto no solo es muy frecuente el caso de hombres que pecan, sino de mujeres que los tientan a hacerlo. Qué grande debe ser la culpa de la gran mayoría de señoritas modernas que de modo deliberado tratan de despertar las pasiones sexuales de los hombres jóvenes, y cuán mayor es incluso la culpa de la mayoría de sus madres por permitirles que se conviertan en tentadoras lascivas. Aunque las tentaciones sexuales han sido fuertes desde la caída del hombre, nuestra época de permisividad y perversión ha traído un gran aumento de esas influencias destructivas que ninguna sociedad en la historia ha tenido antes. Nuestra era muestra una tolerancia desenfrenada por la pasión sexual, y esta es propagada y promovida de manera extrema a través de nuestros medios de comunicación y la moda. Ese parece ser el tema de entretenimiento más grande de nuestra sociedad. Los medios de comunicación usan el sexo para promover y vender sus productos.
y en la música, los programas de televisión, las series y las películas se promueven abiertamente los delitos sexuales, las infidelidades, los divorcios, los recasamientos, la promiscuidad y toda clase de perversión, hasta tal punto que el matrimonio, las relaciones heterosexuales, la fidelidad sexual y la pureza moral son menospreciados y ridiculizados. Lo más triste de todo es que este pensamiento es el que están recibiendo los niños de nuestro tiempo. ¿Se ha puesto usted a pensar qué clase de futuro nos espera cuando los niños de hoy tienen un acceso tan amplio y tan fácil a toda clase de promiscuidad y depravación de la sexualidad? ¿Cree usted que tiene protegidos a sus hijos porque les ha dado un teléfono celular con filtros y programas que los abstienen de páginas y sitios de contenido para adultos? ¿Sabe usted lo que ellos están viendo por esos aparatos? ¿Sabe usted lo que sus amigos de escuela también le están mostrando? ¿Está usted seguro o segura que los miles de amigos que ellos tienen en las redes sociales no son pedófilos disfrazados? ¿Ha pensado usted cuánto contenido erótico o sexual bombardea las mentes de sus hijos diariamente? Un proverbio popular dice: siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Este proceso ilustra a la perfección el sentido de lo que Jesús está enseñando en este pasaje. Termine donde termine, el pecado siempre empieza cuando un mal pensamiento se siembra en el corazón. Con todo esto, vemos que el hincapié está en la actitud interna del hombre. ¿Qué podemos hacer? El pecado de adulterio físico se comete primero desde el corazón y es por eso que el refreno de este pecado se batalla en la misma mente del hombre. Los cristianos tenemos solo una respuesta a la tentación sexual: huir de ella. Pablo exhortó a su joven pastor Timoteo a huir de las pasiones juveniles y a cultivar un corazón limpio cuando él se encontraba como pastor en una ciudad depravada con un amplio libertinaje sexual. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 22, dice el apóstol: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Si toda esa lascivia y promiscuidad ensucian el corazón, ¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta es con guardar la palabra de Dios. Así lo enseña el Salmo 119:9. Así como el corazón adúltero planea exponerse a situaciones para satisfacer la lujuria, el corazón piadoso planea evitarlas y huir siempre que sea posible. Del mismo modo que el corazón adúltero se complace con anticipación, así también el corazón piadoso se protege por adelantado, orando como lo dice el salmista en el Salmo 119, versículos 37 y 38, aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Por eso, este quizás sea el mandamiento más difícil de cumplir para muchos y podríamos entender las razones. Una es la necesidad humana de amar y ser amado. Para la gente en general, no hay sentimiento más poderoso que el amor. El otro motivo es el enorme poder del deseo sexual que puede ser muy difícil de controlar. Infortunadamente, todos los matrimonios enfrentan problemas. Es claro que no tenemos derecho de juzgar el comportamiento de otros en ese sentido, ya que nadie sabe lo que sucede en el matrimonio de otros, y si así fuese, es posible que podamos comprender las razones por las que alguno buscó el amor fuera de su matrimonio. Podríamos decir que si alguien cuenta con la desdicha de tener un matrimonio sin amor y se encuentra con una persona más atractiva, más atenta y más romántica que su cónyuge, le resultará mucho más difícil resistir la tentación del adulterio. Pero sin importar lo que sea, sin importar lo que nosotros creamos humanamente, no existe ante Dios ninguna razón de peso que justifique el adulterio. Sin embargo, aunque parezca tremendamente difícil para una pareja, este es un pecado que, como cualquier otro,
se puede y se debe perdonar. En Juan capítulo 8 vemos que los escribas y fariseos traen ante Jesús a una mujer atrapada en el acto del adulterio. En esta cita, el Señor sigue poniendo al descubierto la arrogante exhibición externa tipificada por los escribas y fariseos, mostrando que la única justicia aceptable para Dios es la pureza de corazón. Sin esa pureza, las apariencias externas de santidad no sirven para nada. Cuando le preguntaron a Jesús si ella debía ser apedreada, Jesús le respondió: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Versículo 7. Esta situación no debe ser usada para indicar que Jesús rechazó la pena capital que Dios había establecido para Israel en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo está siempre en perfecto acuerdo con el Padre. Así lo dice Juan capítulo 10, versículo 30. En este contexto, a los fariseos no les importaba realmente que la mujer fuera apedreada. Ellos solo estaban buscando tentar a Jesús para acusarle con la ley. Lo dice el versículo 6. Y por eso, ante tal acusación descarada, el Señor los confronta con lo profundo de su hipocresía religiosa. Además, ¿dónde estaba el hombre que fue sorprendido en adulterio con esta mujer? Porque de acuerdo con la ley dada en Levítico 20:10, como lo leímos, los dos debían morir apedreados. Por eso Jesús simplemente deja al descubierto la hipocresía de los fariseos, así como ellos estaban poniendo al descubierto el pecado de esta mujer. Jesús no contradice las Escrituras. Él mismo es el Verbo de Dios hecho carne. Los fariseos le dijeron a Jesús que Moisés les ordenó apedrear a esta mujer y ellos tenían razón. Eso estaba estipulado en la ley. Y si Jesús no lo hubiera perdonado de su pecado, esta mujer hubiera muerto justamente. Si bien es cierto que Dios es santo y está airado contra el pecador todos los días, como lo dice el Salmo 7:11, también es cierto que es un Dios misericordioso, amplio en perdonar, si es que el pecador se arrepiente de su pecado y lo abandona, como bien lo dice Isaías 55:7, entre muchas otras citas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Solo Dios puede perdonar los pecados, y aquí lo vemos en ese misericordioso acto en la misma persona de Jesucristo, perdonando el pecado de esta mujer, porque Él es Dios. Vete y no peques más. En sus diversas formas, la licencia sexual está destruyendo vidas de manera física, moral, mental y espiritual. Para Dios, la unión matrimonial es un pacto sagrado e indisoluble, y por eso el enemigo de Dios y de los hombres siempre buscará la forma de destruir esa unión sagrada. El diablo ha sacado toda su artillería del infierno para destruir los hogares y lo hace a través del adulterio y del engaño del divorcio. Mi querido oyente, sé que este es un tema muy espinoso, pero tiene que saber que si aún el acto del adulterio puede ser perdonado por Dios, entonces también puede y debe ser perdonado por nosotros. Dios nos manda a perdonar como Él lo hace y nos da ejemplo de ese perdón. El Señor hizo un pacto incondicional con Israel y se comprometió con este pueblo, como lo hacemos nosotros, en el pacto matrimonial. Y cuando Israel se iba detrás de otros dioses, cometía adulterio espiritual, así como muchas veces hoy la iglesia lo hace también. Y Él siempre nos perdona, y de hecho nunca se divorcia. Quiero decirle que por duro que suene, el divorcio nunca es una opción para el creyente. Sé que no todas las situaciones de adulterio son iguales, y habrá unas más difíciles que otras, pero sea como sea, bíblicamente usted podrá perdonar el pecado de adulterio, y sé que el Señor quiere que lo haga. No hay ninguna equivocación cuando Dios nos dice, no cometerás adulterio. El adulterio es pecado en todo sentido. Primero, es un pecado contra Dios y por eso los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Así lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Segundo, el adulterio es un pecado contra nuestro cuerpo porque el que adultera lo hace con su cuerpo y el cuerpo de otra persona. Si tal persona es creyente,
Su cuerpo no le pertenece, sino que es del Señor, por tanto, nuevamente será un pecado contra Dios. Tercero, el adulterio es pecado contra el cónyuge, porque cuando se adultera en el matrimonio, se está haciendo impuro algo que para Dios tiene muy alta estima y es maravilloso. Se está prostituyendo el hogar. La persona que adultera vive una vida fraudulenta y con su adulterio le comunica muchas cosas a sus hijos. El hombre o la mujer que adultera le dice a sus hijos que es un mentiroso y un tramposo, que su pareja y ellos no tienen ningún valor para él o para ella, y que el honor y la fidelidad no son tan importantes como el placer personal y la satisfacción propia. Cuarto, si la persona es un verdadero creyente, entonces su adulterio también será un pecado contra la iglesia, y con esto está trayendo deshonra a sus hermanos en Cristo. ¿Puede ver usted la gravedad de este pecado? ¿Cree usted que Dios no hará nada al respecto? ¿Por cuánto tiempo más piensa usted que Dios va a detener su juicio contra nosotros? Los historiadores concuerdan en que la inmoralidad fue la que destruyó a Egipto, a Grecia y a Roma. Y quiero que abra sus ojos porque la inmoralidad será la que destruya nuestras naciones, ya sean grandes o pequeñas, ya sean desarrolladas o subdesarrolladas. Proverbios 14:34 dice, «La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones». Un día la represa de la misericordia de Dios dará paso a las aguas de la ira de Dios. El Israel del Antiguo Testamento vivía bajo una teocracia, y en esta el Señor les dijo que había que eliminar la maldad de sobre la tierra para que la nación pudiera sobrevivir. Vamos viendo entonces todo lo que abarcan los mandamientos. Estos no son simples consejos o sugerencias para los hombres, son leyes santas. Por eso no debemos creer que una vida pura es una opción para los verdaderos cristianos. Si usted, querido oyente, no está viviendo una vida de pureza sexual, debería examinarse a sí mismo para saber si en realidad es un verdadero creyente, porque 1 Corintios 6:9, Efesios capítulo 5, versículo 5 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 nos dicen que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales heredarán el reino de Dios. Sin importar cuánto lo adorne, Dios dice que la inmoralidad sexual es pecado y el problema del pecado es algo arraigado en el corazón de los hombres. Por eso los hijos de Dios no deben vivir habituados en el pecado porque han sido libres de esa esclavitud. Muchos pensarán que no son infieles a su pareja solo porque no han cometido adulterio de forma física. Pero si lo hacemos desde nuestro corazón, mirando con codicia, con lujuria y con deseo a otra persona, con eso ya hemos caído en este pecado. Muchos pensarán que no están faltando a este mandamiento porque son fieles a su pareja aunque estén en unión libre. Pero si no están casados, entonces están cometiendo fornicación. Con eso ya hemos caído en este pecado y somos dignos de muerte para Dios. La ira que nos lleva al asesinato y el deseo sexual que nos lleva al adulterio son dos de las influencias más poderosas de la humanidad. La persona que le da rienda suelta a estas pasiones pronto descubre que estará más controlada por esas pasiones que en control de ellas. Todos hemos experimentado tentación al enojo y al pecado sexual. Y en algún momento, y hasta cierto grado, hemos cedido a esas tentaciones. Y debido a eso, todos somos culpables ante Dios, tanto por asesinato como por adulterio. ¿Qué alternativa tenemos? Pues al igual que la mujer encontrada en adulterio, hemos sido traídos hoy ante la presencia del Señor por medio de su palabra, y lo único que debe haber es arrepentimiento. El Señor perdona y quiere perdonar. Pero debe haber dos cosas, un genuino arrepentimiento y dependencia. Solo a través de Cristo Dios nos perdonará nuestros pecados y Él no se acordará más de ellos. Arrepiéntase y abandone sus pecados y dependa solo de Cristo, de su obra de justificación hecha por usted en la cruz. En lugar de creer que es una buena persona, tome una decisión por Cristo y comience a depender de Él
sáciese de Él y de su palabra y deje que Él llene su vida para hacer su voluntad. Dios quiere que reconozcamos que no podemos cumplir con su ley y que confiemos en lo que Él puede hacer a través de nuestras vidas. ¿Considera que es un adúltero o una adúltera? El Señor nos dice lo que desea, que nos arrepintamos y nos apartemos de toda fornicación y adulterio, y entonces Él nos dirá, vete y no peques más. Oremos. Amado Padre, ver todas estas verdades llegan como una espada a nuestro corazón y hasta nuestras coyunturas. Porque pensamos que somos buenos, pensamos que somos buenas personas, pensamos que te estamos sirviendo, pensamos que estamos andando por el camino de bien, pero muchas veces te hemos fallado. Te hemos fallado desde nuestros corazones, al desear a otra persona, a cometer adulterio en nuestro corazón. Te pido, Señor, para que tú estés tocando cada vida que hoy ha escuchado este mensaje, que tú nos hagas reflexionar, que tú muevas, Señor, nuestros corazones al arrepentimiento, a dar la espalda a nuestro pecado y a buscar tu misericordia. Gracias te damos por esa misericordia y esa bondad que tú hoy nos ofreces. Te pedimos que nos ayudes a vivir para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada persona que hoy necesita de ti. Guíala, Señor, a través de tu palabra para que pueda entender lo que significa la salvación y lo que significa depender de ti. Te rogamos, Señor, para que nos perdones por nuestros pecados. Ayúdanos a seguir siendo fieles a ti, ayúdanos a seguir siendo fieles a nuestra pareja. Y te pido también para que bendigas, fortalezcas y ayudes a todas aquellas personas que hoy no están bien en su relación con sus parejas, para que tú muevas su corazón al arrepentimiento y a buscar tu perdón. Gracias te damos por esa bondad que tú nos das. Pedimos tu bendición y oramos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.